Desde su fundación, la Flaxo ha realizado un importante aporte al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y en el Caribe. Ha formado a más de 11.200 profesionales en sus cursos de posgrado. Su producción académica de alto nivel es amplia y sustantiva en los más variados temas de la realidad regional. Hoy, la Flaxo es un sistema que se expresa en 15 unidades académicas repartidas en 18 Estados miembros y un Estado observador. Desde 1979 se ubica en Costa Rica. Sean bienvenidos entonces a este acto de conmemoración del 60 aniversario de la creación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Saludamos a quienes nos acompañan hoy en la mesa principal: señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República; señor Alejandro Solano Ortiz, ministro ahí de Relaciones Exteriores y Culto; señora Yosete Alman Borbón, secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; señor Daniel Camacho Monge, exsecretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, periodo 1979-1981. Saludamos además a quienes nos acompañan hoy en esta actividad: excelentísimos señoras y señores embajadores y jefes de misión acreditados ante el Gobierno de Costa Rica, honorables representantes de organismos internacionales, autoridades de gobierno y académicas, exsecretarios generales de la Flaxo, señoras y señores. Los invito a ponerse en pie nuevamente para entonar nuestro himno nacional. Invitamos a la señora Yosete Alman Borbón, secretaria general de la Flaxo, para que nos comparte su mensaje conmemorativo a esta celebración. Muy buenos días, señor don Guillermo Solís Rivera, presidente de la República; señor don Alejandro Solano Ortiz, ministro ahí de Relaciones Exteriores; señoras y señores diputados, señoras y señores ministros de Estado; señoras y señores embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de Costa Rica; autoridades universitarias; señor Daniel Camacho y señor Francisco Rojas, exsecretarios generales de Flaxo; profesor Marcos Reutemann, amigas y amigos todos. Corría el año de 1956. La UNESCO afinaba los últimos detalles para su conferencia general que se llevaría a cabo en Nueva Delhi en noviembre de ese año. Del otro lado del mundo, las delegaciones de los países latinoamericanos y caribeños emprenderían un largo viaje hacia la India, donde antes de arribar a su destino debían hacer una corta escala en el vecino Pakistán. Una vez ahí, las delegaciones latinoamericanas son detenidas aduciendo razones sanitarias, en específico la falta de vacunas, aunque el objetivo político de perturbar la importante reunión internacional que se llevaría a cabo en la India
se esboza como una posibilidad de esta detención. No importa cuál fuera finalmente la razón, lo cierto es que este pasaje creó una gran fraternidad y cercanía entre las delegaciones de América Latina, lo cual a la postre resultaría fundamental para lograr los objetivos de la reunión en la India. Finalmente ahí se resuelve crear una facultad de ciencias sociales para América Latina y el Caribe, para lo cual se convoca una conferencia latinoamericana de ciencias sociales que se celebra en Río de Janeiro a inicios de 1957. En dicha reunión, la delegación chilena percibió que no había unanimidad en cuanto a la candidatura brasileña para ser la sede de la nueva facultad, por lo que decidieron apostar por una movida arriesgada. Enviaron un cable a Santiago indicando, y abro comillas, que si no recibían instrucciones en contrario, cierro comillas, presentarían la candidatura chilena para ser sede del nuevo organismo. Siendo la reunión al día siguiente, era muy improbable que recibieran una respuesta en tan corto plazo, y así la delegación chilena pudo comprometer el apoyo de su gobierno a la empresa de sentar los cimientos de una facultad latinoamericana de ciencias sociales. Uno de los principales gestores de la Flaxo fue el profesor chileno Gustavo Lagos Matos, jurista de profesión, pero politólogo por vocación. Lagos fue el primer secretario general de la Flaxo y permaneció en ese puesto hasta 1964. La primera promoción de estudiantes dio inicio en 1958, mientras que las oficinas de la Flaxo se ubicaron en un edificio de la Universidad de Chile. Durante la década de los 60, la Flaxo se transformó en un destacado polo de atracción de investigación y docencia en ciencias sociales en la región, donde el influjo de cientistas sociales provenientes de Brasil después del golpe de Estado de 1964 fue un punto importante en su desarrollo. Sin embargo, otro golpe de Estado, esta vez en Chile en 1973, así como la persecución política que se produce como consecuencia, coloca a la Flaxo en una situación de crisis, obligando a cerrar los programas académicos y a reubicar la sede de la Secretaría General. Entre 1973 y 1979, Flaxo atraviesa el periodo más crítico de su historia, en que su misma existencia se ve amenazada. Para evitar una debacle fue decisiva la dedicación, el esfuerzo, el compromiso y la visión de funcionarios allegados a la institución, entre los que cabe destacar a Arturo O'Connell y Rodolfo Stavenhagen, a quien hoy rendimos un sentido homenaje. En el convulso escenario latinoamericano de la década de los 70, la mayoría de los gobiernos estaban poco interesados en promover el avance de las ciencias sociales, a las que en muchos casos consideraban una amenaza. En el fondo, las luchas de la región seguían siendo los temas de soberanía y autodeterminación, democracia, igualdad, justicia social y un desarrollo inclusivo y sustentable. Por otra parte, la creación de las sedes de México y Ecuador generó una pugna entre estos dos países por alejar la Secretaría General. Así las cosas, la solución llegó de forma inesperada. El ofrecimiento del gobierno de Costa Rica para hospedar la Secretaría General consiguió amplio consenso, pues no solo resolvía el dilema México-Ecuador, también se ofrecía como uno de los pocos países que rendía condiciones mínimas en términos de estabilidad políticas como para resguardar la continuidad de la Flaxo. De la mano del doctor Daniel Camacho, quien asume como secretario general, Flaxo logra superar la crisis y para 1982, cuando celebra su 25 aniversario, la situación de la Secretaría General estaba asegurada y la sobrevivencia de la institución garantizada. La consolidación de la Flaxo supuso un salto cualitativo para las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Las distintas sedes, así como programas y proyectos, se convirtieron en referentes de pensamiento crítico propiamente latinoamericano, generando conocimiento sobre la realidad política y social de la región. 6 décadas es una frase que se dice con facilidad, pero los desafíos que ha debido superar esta institución para que hoy podamos estar reunidos en esta actividad han sido grandes. En 6 décadas, Flaxo ha estado presente, acompañando a la región en sus distintos ciclos, como un ojo crítico que observa, examina, investiga, analiza, pero también propone y construye en conjunto con los países de América Latina y el Caribe un futuro que valga la pena ser vivido.
A través de los cambios, de los distintos procesos que ha atravesado la región en estas décadas, Flaxo ha estado presente en el desarrollo de pensamiento crítico. En la época de las dictaduras fue refugio para académicos e investigadores. En la época de la democratización fue aliado intelectual para construir instituciones fuertes y efectivas. Y en nuestra propia época, dominada por la posverdad, Flaxo sigue apostando por la rigurosidad, la seriedad y la búsqueda del conocimiento científico de la realidad social. Me permito hacer énfasis en el significado que reviste esta celebración que nos reúne en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, uno de los organismos electorales más respetados de América Latina y del mundo, que ha garantizado la pureza del sufragio en este país por 7 décadas. Así también, en la esencia de la Flaxo se encuentra la defensa de las instituciones democráticas, pero también el apego a sus principios fundacionales, a los reglamentos y la normativa docente del sistema, que han sido en todo momento el motor de su trayectoria y gobernanza a través de la investigación y la formación de profesionales de ciencias sociales altamente competentes en lo profesional y en lo ético, que contribuyen desde distintos ámbitos al desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. Hoy la Flaxo es un sistema robusto que incluye 18 Estados miembros, 3 estados observadores y 15 unidades académicas asentadas en países de América Latina, el Caribe y España. En la coyuntura actual, donde el mundo vive grandes incertidumbres, la Flaxo se enfrenta al gran desafío de continuar con sus aportes al desarrollo y la integración de América Latina y el Caribe. El trabajo de las y los profesores, investigadores e investigadoras son un referente esencial en la mirada regional e internacional, en los análisis nacionales y los hallazgos en el ámbito local. Todo este gran acervo de conocimientos y el que hemos construido a lo largo de estos 60 años es lo que se le reconoce a la Flaxo como entidad pionera en las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Es la legitimidad de nuestra institución la que nos impulsa hacia nuevas metas de desarrollo, calidad, eficiencia y productividad profesional en el campo de las ciencias sociales. Sin embargo, nadie duda de los múltiples y significativos desafíos que enfrenta la Flaxo en un universo cada vez más competitivo, de escasos recursos nacionales y una fuerte reducción de la cooperación internacional, así como con demandas de una población que ya no se satisface con las tecnologías educativas del pasado. En este sentido, y en muy a grosso modo, señalo 5 desafíos que enfrenta la facultad para seguir ocupando el lugar de privilegio que históricamente ha representado. En primer lugar, la Flaxo tiene que superar sus propios estándares de calidad y ofrecer formación a aquellas áreas tradicionales y emergentes que requieren las sociedades para su desarrollo. También debemos transformarnos y transformar nuestras formas de acción en un contexto cultural que se universaliza y se localiza a la vez. Hay que asumir entonces el desafío de desarrollar nuevas metodologías y nuevas formas de enseñanza en un contexto de amplia pluralidad de enfoques y marcos de análisis. Tenemos que mantener el desafío de seguir siendo reconocidos internacionalmente por la calidad de nuestras investigaciones y de nuestros investigadores e investigadoras, de la solidez científica y la capacidad de abordajes interdisciplinarios y comparativos. También tenemos el desafío de mantener la construcción de pensamiento latinoamericano, nutrir el desarrollo de las ciencias sociales desde la perspectiva de América Latina, elaborar teorías y construir metodologías para el análisis que permite explicar los fenómenos propios de la región. Y por último, un importante área que es el fortalecimiento institucional. Debemos fortalecer la relación académica con los gobiernos, mejorar mecanismos de diálogo que posibiliten comprender las necesidades de conocimiento, de formación y de asistencia técnica en las que Flaxo puede proveer alianzas estratégicas. No podemos entonces desentendernos de que las ciencias sociales atraviesan un momento delicado. La preeminencia de que gozaron en otros momentos históricos está siendo opacada o eclipsada por áreas de saber cuyos productos son, y abro comillas, útiles para el mercado, es decir, es más fácil convertirlas en objetos de consumo. La posmodernidad, con su posideología y su posverdad,
parecen dejarnos a los cientistas sociales en una posición endeble y nada cómoda, en que se nos pide justificar nuestro trabajo con los mismos parámetros que se establecen a las ingenierías o las ciencias aplicadas. No obstante ello, o quizá justo por ello, hoy más que nunca debemos defender el papel de las ciencias sociales, con sus particularidades y su propia lógica, como una trinchera de pensamiento crítico y del entendimiento científico de la realidad, primero como un fin en sí mismo y después como un instrumento para generar cambios que contribuyan a construir sociedades mejores. Entonces, nos preguntamos, ¿siguen siendo necesarias o importantes las ciencias sociales en el siglo XXI? Lo son y lo seguirán siendo mientras nuestro entendimiento de los procesos sociales sea incompleto, mientras la desigualdad, la pobreza, el cambio climático o la guerra sean moneda común de nuestra convivencia, mientras la democracia se vea amenazada por el populismo, la demagogia o el autoritarismo, mientras las mujeres sigamos siendo tratadas como seres de segunda categoría o mientras haya exclusión, violencia o crimen. En fin, mientras el ser humano siga siendo ser humano, se necesitarán personas cientistas sociales dedicadas a entendernos, a desentrañar las razones, las pasiones y los mecanismos que nos mueven o movilizan, que nos conducen al cambio, al parálisis, a la guerra o a la paz. El papel del cientista social no es un papel cómodo, y si es cómodo es porque probablemente lo estamos haciendo mal. La tarea fundamental de cientistas sociales, como la de cualquier persona dedicada a la ciencia, cuestionar, cuestionar, cuestionar. Solo después de ese cuestionamiento, siempre fatigoso y poco grato, podemos pasar a la acción. Aquí también tenemos los cientistas sociales un papel y una responsabilidad. El siglo XXI, con la cantidad y calidad de información que nos ha hecho disponer, exige, demanda políticas públicas basadas en evidencia científica. La ignorancia no puede ser más excusa para la improvisación. Los cientistas sociales tenemos entonces la responsabilidad de producir esa evidencia basada en datos empíricos que se requiere como base para la toma de decisiones. Durante 6 décadas, la Flaxo se ha dedicado a cultivar las ciencias sociales y a contribuir, mediante la docencia y la investigación, a lograr los objetivos superiores de las naciones que la conforman. Hoy renovamos esos votos, convencidos de la importancia de nuestra labor y comprometemos nuestra voluntad y esfuerzo por el crecimiento y el fortalecimiento de este organismo intergubernamental, internacional, autónomo y plural, como un baluarte de la rigurosidad, el pensamiento crítico y, en última instancia, un instrumento, una herramienta de desarrollo para la región latinoamericana y caribeña. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, señora Altman. A continuación, las palabras del señor Alejandro Solano Ortiz, ministro ahí de Relaciones Exteriores y Culto. Muy buenos días a todos. Señor Guillermo Solís, presidente de la República. Señora Yoselda Borbón, secretaria general de la Flaxo. Señor Daniel Camacho Monge, secretario general de la Flaxo, periodo 1979 y 1981. Excelentísimos señoras y señores embajadores y jefes de misión acreditados ante el Gobierno de la República, honorables representantes de organismos internacionales y honorables funcionarios de la Flaxo, autoridades de gobierno, de los supremos poderes, representantes académicos, señoras y señores. Permítame iniciar expresando las excusas del señor ministro de Relaciones Exteriores, que no podrá acompañarnos esta mañana, pues como ustedes saben, se encuentra de viaje en el exterior atendiendo funciones propias del cargo. Hace poco más de 100 años, en 1916, escribía el poeta indio Rabindranath Tagore, y abro comillas: la peor forma de esclavitud es aquella que impone el abatimiento y mantiene a los seres humanos sin esperanza, encadenados a la falta de fe en sí mismos.
La mente tiende a su propia economía, gusta de formar hábitos y adoptar rutinas en su movimiento, para ahorrarse la molestia de tener que pensar. Pero esto es, en realidad, privarse uno mismo del goce más pleno de sus propios bienes. Los ideales vivos no deben perder su contacto con la vida creciente y cambiante. Su libertad real no está ciertamente en el camino de la seguridad, sino en el camino real de las aventuras, llena de los riesgos de nuevas experiencias. Creo que las palabras del poeta, escritas cuando muchos pueblos de Asia empezaban a despertar al siglo XX, nos resultan muy simbólicas en cuanto al origen y desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en aquel lejano año de 1957. La humanidad apenas había salido de la segunda hecatombe mundial y vivía en la zozobra de la Guerra Fría y el equilibrio del terror. No eran ciertamente años muy propicios para lo que el poeta Tagore llama gráficamente la molestia de tener que pensar. Pero la Flaxo, desde sus modestos inicios, vio las cosas de un modo distinto. Más allá de todas las realizaciones concretas, creo que uno de los aspectos más importantes a destacar de la labor de la Flaxo en estos 60 años de actividad ha sido precisamente ese abandono a las posturas rutinarias, ese abandono a la comodidad de lanzarse al camino real de las aventuras y dar un formidable impulso al pensamiento crítico latinoamericano. A lo largo de estos 6 decenios, la Flaxo se ha abierto paso entre las limitaciones que le imponían las mentalidades conformistas o dogmáticas, ha puesto al pensamiento regional en contacto con su realidad contemporánea y ha generado un enorme caudal de nuevos enfoques, nuevas ideas y nuevas perspectivas para nuestra región. En el caso particular de Flaxo Costa Rica, el balance de estos 60 años es impresionante. La multitud de libros y trabajos publicados, entre ellos los contenidos en los siempre interesantes cuadernos de ciencias sociales y las conferencias, proyectos institucionales y otras actividades de temática tan variada como rica, han dado aportes invaluables a la investigación científica, a la realización de proyectos concretos y al mejoramiento de los niveles del conocimiento, especialmente en materias de desarrollo social que repercuten sobre los destinos de todos. No quiero dejar pasar la oportunidad para expresar precisamente en esa línea que señalaba la señora Secretaria General del aporte y vinculación de la Flaxo a los gobiernos, la valiosa colaboración que nos prestó la Flaxo en la construcción de ideas sobre los modelos de integración durante nuestra presidencia de la CELAC, y hoy también nos acompaña en la conformación y elaboración de documentos para lo que será la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana dentro de 2 meses. Igualmente importante ha sido su proyección académica por medio de diversas maestrías de gran rigor académico e impartidas por especialistas de muy elevados quilates. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha sido beneficiado con esos programas de posgrado, ya que varios diplomáticos de carrera que hoy tienen elevados rangos en nuestro escalafón son graduados de la especialización de la Flaxo en Relaciones Internacionales y Política Exterior en América Latina, dirigida a profesionales o estudiantes interesados en entender los problemas del entorno internacional y en adquirir suficientes herramientas conceptuales y metodológicas para asesorar en procesos institucionales, políticos y técnicos de toma de decisión. Y sin duda me siento muy honrado de ser uno de esos. Por otra parte, como costarricenses, nos sentimos muy orgullosos de que en estos momentos la Secretaría General de la Flaxo la desempeñe una compatriota de la trayectoria académica y la conciencia social como doña Yosef. Estamos seguros que conducirá a la Flaxo con acierto y responsabilidad en los retos y desafíos que significan conducir una institución de esta naturaleza. Señor Presidente, señoras y señores, me complace expresarle a la Flaxo nuestra felicitación por este aniversario
y nuestro agradecimiento por los múltiples aportes que ha brindado a América Latina, a Costa Rica y al conocimiento científico y al progreso académico, así como manifestar mi complacencia por haber dedicado esta efeméride a la invaluable figura de don Rodolfo Stavenhagen, quien además de su destacadísima labor en Aflaxo y de su participación en infinidad de actividades académicas, fue uno de los más ilustres defensores de los derechos de los pueblos indígenas en las Américas y el primer relator especial del Sistema de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Creo que en el momento de su partida, hace menos de un año, pudo sentirse orgulloso de apreciar el fecundo trabajo que al día de hoy la Aflaxo ya ha realizado, y estoy seguro que se sentiría más orgulloso del trabajo que nos deparará su porvenir. Y si nos preguntamos por el futuro de la Aflaxo, creo que ustedes coincidirán conmigo en que por muchos años seguirá entusiasta, dinámica y empeñosa en el camino hacia el conocimiento, la reflexión, el debate y la construcción de pensamiento. Como decía el poeta indio Tagore, un tren avanza hacia la estación terminal, tal es su movimiento. Pero un árbol en pleno crecimiento no posee un movimiento definido de la misma clase. Su progreso es el desarrollo interno de la vida. Vive con un afán hacia la luz que tiembla en las hojas y se desliza por una sabia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller. En este momento invitamos a pasar al señor Daniel Camacho Monge, ex secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, quien en nombre de la Secretaría General de la Aflaxo rendirá homenaje al doctor Rodolfo Stavenhagen. Buenos días, señor Presidente de la República, señor Consejero de la República, señor Secretario General de la Aflaxo, señor Exsecretario General, señoras y señores embajadores, autoridades universitarias, estudiantes. Rodolfo Stavenhagen fue presidente del Consejo Superior de la Aflaxo durante una de las épocas más complejas de la institución. Soy testigo directo de su sabia conducción, porque él ejerció ese elevado cargo cuando yo era miembro de dicho consejo de 1975 a 1979, y cuando me tocó desempeñar el cargo de secretario general entre 1979 y 1984. Eran épocas difíciles para América Latina y para la Aflaxo. La Guerra Fría, las dictaduras militares, las insurrecciones y la brutal respuesta represiva que provocaron. En numerosos puntos de la geografía latinoamericana se daba la intervención militar de las universidades, el riesgo por el solo acto de pensar, las ciencias sociales bajo sospecha. En la Aflaxo, las funciones del presidente del Consejo Superior no son ejecutivas, pero dependiendo de su personalidad, el presidente puede ejercer una gran influencia. Ese fue el extraordinario aporte de Rodolfo Stavenhagen. Su papel fue determinante en la fundación de la sede de la Aflaxo en su país, México, sede que pronto se convirtió en un respiro de libertad para el pensamiento crítico perseguido en muchos países de nuestro subcontinente. Fue Rodolfo Stavenhagen un orfebre en la conducción del Consejo Superior durante la crisis provocada por el golpe de Estado de Chile en 1973.
la Flaxo, sus estudiantes y profesores fueron seriamente amenazados, hasta el punto de que la Secretaría General fue presurosamente trasladada a Buenos Aires. No obstante, en el Consejo Superior tenía su asiento un coronel, delegado oficial del gobierno chileno. En esas circunstancias, el proceso de mantener en funcionamiento la sede chilena fue muy delicado, y ahí se lució la figura señera de Rodolfo Stavenhagen, manejando con firmeza y sutileza las discusiones y logrando resoluciones adecuadas para resolver la difícil situación. La Secretaría General funcionaba de hecho en Buenos Aires, pero su sede formal y legal seguía siendo Santiago de Chile, lo cual provocó problemas de orden administrativo y diplomático que, unidos a una gestión interna desafortunada, hizo caer a la Flaxo en una profunda crisis que amenazó su supervivencia. Un grupo abnegado de directores de sedes académicas, miembros del Consejo Superior y representantes de gobiernos inició un movimiento de rescate, cuyo resultado fue el traslado de la Secretaría General a San José de Costa Rica y un cambio radical en la estructura organizativa que permitió en los años posteriores la ampliación significativa del número de Estados miembros y la proliferación de sedes, programas y proyectos en varios puntos del subcontinente. En ese proceso, el presidente del Consejo Superior, Rodolfo Stavenhagen, emergió nuevamente como la figura de ponderación, de arbitraje, defensora de la libertad académica y facilitadora de soluciones. Hoy lamentamos su ausencia definitiva, que deja un enorme vacío. Tantos años de trabajo conjunto me hacen recordar su manera de mediar y resolver las inevitables contradicciones, con su sencilla elegancia, sus modales firmes y correctos, su cortés y sumamente fuerte defensa de los principios de la Flaxo, como son la entrega abnegada a los estudiantes, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la rigurosidad académica y la tolerancia. Reciba, Rodolfo Stavenhagen, nuestro imperecedero agradecimiento por su frondosa contribución al desarrollo y crecimiento de esta, su Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Camacho. Seguidamente, el señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República de Costa Rica, nos compartirá su mensaje. Muy buenos días para todas y todos. Señor Alejandro Solano, canciller de la República de Interim, honorable señora doctora José Talman Urbón, secretaria general de la Flaxo, primera dama de la República, doctor Daniel Camacho, secretario general de la Flaxo, los saludo a usted personalmente y a usted, a todos los distinguidos señores y secretarios generales de la Flaxo, que usted representa tan dignamente esta mañana, excelentísimos señores embajadores, embajadoras, jefas y jefes de misión acreditados ante el gobierno de la República, señor diputado Jorge Arguedas, que nos acompaña también esta mañana, representantes de organismos internacionales, señor rector de la UPN, académicos, representantes
y altas autoridades universitarias, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, estudiantes, autoridades del gobierno, colaboradoras y colaboradores de Flaxo, a quienes saludo de manera especialmente cariñosa y les expreso las felicitaciones por esta conmemoración. Amigas y amigos todos, quiero sumarme a las palabras ya expresadas porque me antecedieron en este podio y saludar de manera fraterna, cordial y emocionada a la Flaxo en este 60º aniversario. Esta institución señera en la historia de América Latina, esta institución siempre necesaria en la realidad actual de nuestra América Latina, esta institución tan querida por América Latina, sigue siendo un faro de luz para nuestra región y para el mundo entero, pues sus impactos positivos trascienden en mucho las fronteras de nuestro subcontinente. Por eso, señora Secretaria General, permítame que le haga llegar en nombre del Gobierno de la República de Costa Rica y en propio, como miembro de la familia de la Flaxo también, que así me siento, un reconocimiento por el trabajo que usted ha realizado y también los demás secretarios generales para garantizar que esta institución que tanto provecho le ha traído a miles de estudiantes y profesionales de nuestra región continúe desarrollándose en las próximas décadas con tanta fuerza, con tanta brillantez, con tanto talento, con tanto compromiso como ha sido hasta la hora. Y quiero también sumar esta felicitación a las demás sedes académicas de la Flaxo, a los demás programas y proyectos en toda la región, muchos de los cuales están representados aquí por los excelentísimos señores embajadores de estos países, y en particular agradecer la venturosa decisión de la delegación de Chile, que en el año 1957 tuvo a bien ofrecer la sede para la Flaxo, que siendo la primera debe ser recordada siempre como un punto medular, un espacio fundacional que reconocemos con especial cariño. Qué difícil hilvanar ideas después de 3 grandes discursos, y qué difícil hacerlo sin emocionarse al pensar en la egregia figura de Rodolfo Staudenhagen, que representó también él, lo personal, los ideales y los principios por los cuales esta institución es conocida en el mundo entero. Sin embargo, permítanme el atrevimiento de un par de reflexiones que me parecen importantes, aunque ya han sido sugeridas con creces y de manera mucho más elegante y brillante de la que lo haré yo por mis ilustres predecesores en el uso de la palabra. La primera tiene que ver con el momento histórico y la historicidad en el desarrollo de la Flaxo. Y ahora que tanto don Alejandro como don Daniel lo recordaban el momento de creación de la Flaxo en el año 1957, 3 años después del fin de la Guerra de Corea, y a pocos años de mirar eventos que estremecieron en América Latina, como la Revolución Cubana, y posteriormente los procesos que a partir de allí se desatan bajo la sombra ominosa de la política de seguridad nacional que conllevó el establecimiento de terribles dictaduras en nuestra región, tiene que ser señalado como un punto de quiebre, como un hito esencial que explica mucho la naturaleza y posterior desarrollo de la Flaxo. Esto de buscar la verdad, esto de colocar a lo social, en un sentido amplio, en el corazón de un ejercicio multilateral, plurinacional, constituye a mi juicio un elemento que no podemos dejar pasar inadvertido en esta ocasión conmemorativa. Para quienes hemos mirado siempre por formación, lo digo como historiador y no como presidente, a lo social como el punto de encuentro de todo lo demás, lo social en el sentido más amplio, como lo recordaba la École de Sanal, lo social en su dimensión económica, lo social en su perspectiva política, esencialmente política, no habiendo nada más político que la economía, pero en otros momentos lo he dicho, tiene una importancia trascendental a lo largo de toda la historia de la Flaxo, pero que se explica precisamente por ese parto en un momento
medular de la historia de Occidente y Oriente, que es el desarrollo de la Guerra Fría. No es casualidad que la Flaxo aparezca 10 años después de que se produjera el inicio de esa segunda etapa de la Guerra Fría, que se dispara con aquella frase de Churchill sobre la cortina de hierro que ha descendido sobre él. Quiero recordarla porque me parece que la búsqueda de la democracia y su fortalecimiento como uno de los objetivos que la Flaxo se impuso, se autoimpuso, primero como una preocupación intelectual y después como un imperativo político, en una América Latina que se veía destrozada por el creciente impacto de las dictaduras militares, constituye una marca muy potente en la entidad, que imprime carácter, como un sacramento, y marca, por lo tanto, el advenimiento de una visión latinoamericana en donde las ciencias sociales se convierten no solamente en el espacio lúcido para la gestión del nuevo conocimiento, para la creación del nuevo conocimiento, sino en la piedra angular de ese puente que ha de colocar el pensamiento cerca de la acción política de la transformación social. Y en ese sentido me parece que la recurrente llamada de la Flaxo a la libertad del pensamiento, pero también a la libertad política como un derecho fundamental de los pueblos, constituye una parte que no es menor y que no puede ser demeritada en esta institución que sigue siendo y ha sido esencialmente una institución académica, con A mayúscula, académica en el tanto busca la luz de la verdad en los hechos científicamente constatables, pero al mismo tiempo compromete esa búsqueda en la transformación de la sociedad, en busca de la justicia social, en busca de la mejor distribución de la riqueza y todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de la ética humana, la posibilidad de crear seres humanos mucho más comprometidos, mucho más críticos, mucho más preparados para enfrentar los avatares de una historia cuyo aceleramiento constatamos todos los días. Así es que resalto esta noción histórica o historiográfica del desarrollo, del desenlace institucional de la Flaxo como un tema que me parece muy importante. Y lo segundo que quería decir, ya no viendo al pasado y al presente de la Flaxo, sino al futuro, al que nos convocaba a mirar con especial detenimiento la señora secretaria general y al que nos tiene acostumbrada la Flaxo como entidad analítica de la realidad internacional, tiene que ver con algo que ya indiqué, que es lo imprescindible del trabajo de la Flaxo en un momento como en un sentido latinoamericano, por los desafíos que nuestra región tiene, desafíos de orden político, desafíos frente al crimen organizado, que tienen que ver con seguridad interior y con las visiones de seguridad regional a la que nos encontramos abocados los gobiernos, que tiene que ver con el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, desafíos todos ellos de vieja data, pero que adquieren en el actual momento histórico una importancia principal, habida cuenta de nuestra incapacidad de haber derrotado a la pobreza, que sigue siendo una sombra ominosa que sigue presente en la cotidianidad de nuestros países, todos ellos sin excepción, basado en objetivas mediciones de la realidad social. Es lo que en la Flaxo sabemos hacer. Y desde ese punto de vista, apelar a la excelencia, como lo ha hecho la señora secretaria general, convocar al compromiso, como lo ha hecho el doctor Camacho, recordar la importancia de la inspiración a la que apelaba Tagore en sus poemas, el gran poeta bengalí, que muy a cuento trae usted a esta sala, señor canciller, me parece esencial. Por eso quería trasladar estas
Estas reflexiones a un auditorio donde se encuentran algunas de las mentes más lúcidas de la América Latina de hoy, para recordar con agradecimiento lo que ya se ha hecho, pero más aún, augurar con esperanza y con hermoso sentido de epifanía lo que todavía está por acontecer. Felicidades, Flaxo, en su 60 aniversario. Muchas gracias. De esta forma concluye el acto protocolario y damos inicio al acto académico en conmemoración de los 60 años de la Flaxo. Los miembros de la mesa principal proceden a tomar asiento en el auditorio. Asimismo, invitamos a subir al escenario al máster Francisco Enrique Solano y al doctor Marcos Royman Rosenman, quien brindará la conferencia magistral Flaxo en el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano. Buenos días. Iniciando esta actividad académica y a tono con los objetivos de Flaxo, tal como fue expuesto en los diversos discursos en el acto protocolario, con el ánimo de fomentar el pensamiento crítico, la reflexión, la búsqueda de soluciones en diferentes problemáticas de América Latina. Flaxo ha invitado para esta conferencia conmemorativa al doctor Marcos Royman Rosenman para dar la conferencia que él ha titulado Subversión y crítica en el pensamiento latinoamericano. El doctor Royman, nacido en Santiago de Chile en 1955, nacionalizado español, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Él salió de Chile después del golpe, fue detenido el 12 de septiembre de 1973 en la Universidad Técnica del Estado y fue trasladado en ese momento al Estadio de Chile y luego al Estadio Nacional, y él luego abandonó Chile en 1974. Es autor de numerosas obras, en algunas de las cuales son Manual actualizado de los golpes de Estado, La criminalización del pensamiento, Tiempos de oscuridad, Historia de los golpes de Estado en América Latina, Las razones de la democracia en América Latina, El pensamiento sistémico, los orígenes del social conformismo, La política del PCOE en América Latina, Democracia y política en América Latina. Esto entre otros. También ha sido articulista de gran cantidad de medios, en cuenta La Jornada en México, y profesor invitado en numerosas universidades de México, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Cuba, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Bolivia, y también ha sido profesor de Flaxo, miembro consultor de consejos editoriales de diversas revistas especializadas, y también fue profesor del campus virtual de Flaxo. Fue coordinador para España del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y es miembro del Consejo Científico de ATAC en España. En la actualidad dirige la Cátedra de América y la colección Interpares de la editorial ACAL. Finalmente, un elemento muy especial es que él formó parte de la acusación particular y popular contra Pinochet para su detención en Londres, coordinando con el equipo del abogado Joan Garcés a petición del juez español Baltasar Garzón. Entonces, sin más, vamos a tener a continuación la conferencia con el doctor Rosenman. El conocimiento de la Flaxo fue un conocimiento estrictamente de literatura, en el mejor sentido de la literatura, de la sociología y el pensamiento latinoamericano. Por eso para mí es un honor el que me hayan invitado a dar una conferencia en el 60 aniversario
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quisiera, por tanto, agradecer a su secretaria general, a Josette Altman, todo lo que se hizo y todo lo que se ha hecho para hacer viable el que uno pudiera estar aquí, aunque debo decir que yo fui el primero encantado en decir no hay ningún problema y si no hay dinero hasta me lo pago yo. Es decir, ese es el significado que tiene para mí Flaxo desde el punto de vista de la militancia académica y sobre todo, como decía Medina Chavarría, uno de los primeros y el primer director de la Escuela Latinoamericana de Sociología, que hay que evitar la charlatanería. Los charlatanes, decía él, y a eso se refería a la militancia del rigor y a la militancia académica, debía justamente por el hecho de utilizar un lenguaje común en las ciencias sociales y en la vida cotidiana. Nos referimos, por ejemplo, a la gobernabilidad, a la democracia, a la globalización, a la ideología, nos referimos al empoderamiento, nos referimos a una serie de conceptos que están en el uso cotidiano. Y él decía que lo que teníamos que hacer era recuperar el rigor del concepto del ámbito de las ciencias sociales para evitar la presencia de charlatanes en nuestras ciencias. Y efectivamente esa fue su gran lucha como primer, en este caso como primer director de la Escuela Latinoamericana de Sociología, por allá también por la década de los años 50, cuando se creó Flaxo. Por lo tanto, agradezco y digo a la secretaria general, a Josette Altman, la invitación. Quisiera también agradecer a Francisco Enrique, ex decano de la facultad, amigo y con cuyo esfuerzo me siento además identificado por la gran labor que ha hecho en el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento social en Costa Rica y en América Latina. Nos conocimos no precisamente en Costa Rica, sino nos conocimos justamente en el ámbito de esa militancia académica en América Latina, por allí por Venezuela, y por lo tanto de ahí nació una amistad que hasta el día de hoy mantenemos. Y no quisiera terminar estos agradecimientos al maestro y amigo Daniel Camacho. Con él estoy en deuda permanente. Lo quiero expresar y lo digo públicamente también en este sentido, porque se ofreció cuando yo era muy chavalito, lo cual no quiere decir que ya no lo sea, ¿no? Por lo menos soy joven de espíritu y él también, se ofreció sin ningún tipo de problemas a ir a Madrid cuando no teníamos absolutamente ninguna posibilidad económica de llevarlo, siendo él secretario general de la Flaxo, a dar un par de conferencias en un momento crucial que era América Latina en la hora de Nicaragua. Por allá por el año 1981, él venía de Francia y no tuvo ningún problema en pasar por Madrid y dar ese par de conferencias, y desde ese momento nació una amistad que también quisiera decirlo, que desde ese punto de vista él me hizo una donación que hasta el día de hoy quiero decir que conozco América Latina por él, sobre todo Centroamérica, una donación de más de 120 libros de la colección de Educa, de la editorial Educa, que me permitió conocer autores para mí absolutamente desconocidos, ¿no? Que en el fondo me han aportado el conocimiento que lentamente he ido adquiriendo sobre Centroamérica y América Latina. Una editorial que ha sido fundamental en el desarrollo del pensamiento, no solamente en Centroamérica, sino en América Latina. Por lo tanto, espero que este tiempo no me lo quiten de la conferencia, son los agradecimientos, y quisiera así iniciar con algo que había terminado el doctor Camacho, y que es la última ponencia, una de las últimas ponencias de Rodolfo Stavenhagen, que se la dictó para el 38 aniversario de la fundación de la Flaxo en México. Él decía que daba por resolver el problema de la Secretaría General, y dice él: el buen colega Daniel Camacho, representante de Costa Rica en el Consejo Superior y reconocido científico social en su país, puso manos a la obra con su gobierno. Es decir, también Rodolfo reconoce en ese sentido a Stavenhagen lo que fue la participación de Daniel Camacho en lo que fue el traslado y articulación de la Flaxo. Pero yo ya quisiera iniciar la charla o la conferencia con las últimas palabras que dijera Rodolfo Stavenhagen en esta ponencia. Dice él en su última frase, dice: en este aniversario de la fundación de la sede en México de Flaxo, nos podemos preguntar, ¿existe la necesidad o la posibilidad o la conveniencia de seguir buscando o construyendo una ciencia social propia de América Latina? Y termina: la respuesta la tienen ustedes.
Bien, voy a intentar, sin no dar una respuesta, al menos fundamental por qué es necesario y por qué la necesidad de unas ciencias sociales en América Latina y de América Latina. Es cierto que pensar trae consecuencias, y no solamente consecuencias, sino que el pensar y el pensar críticamente se ha constituido como un elemento que al día de hoy se ha criminalizado. Voy a leer unas frases que son interesantes para ver cómo y de qué manera lo podemos entender. Dice: vivimos un cambio de era. Entramos en una extraordinaria era de la comunicación a partir de una herramienta revolucionaria. Esa herramienta individual, portátil, se hará ubicua y, según algunos sus partidarios, va a acercar a los hombres, va a permitir el intercambio y la difusión de la cultura, el conocimiento científico, permitiendo el ejercicio de la razón y la imaginación. Para otros, que tienen más reservas, va a encerrar a los hombres en una especie de burbuja de la información, va a crear exclusiones entre los que saben y no saben usarla, va a crear exclusiones entre los que pueden y no pueden comprarla. Y además, la mayor parte de las informaciones que se traslada lo hace en una sola lengua, el 80%. Puede ser vehículo de pornografía, puede ser un vehículo para eludir a las instituciones. Por lo tanto, hay que controlarlo y regularlo. Seguramente ustedes estarán pensando que yo me estoy refiriendo a Internet y que yo me estoy refiriendo a las páginas web. Pues no, esta es una frase del rector de la Universidad de la Sorbona de París en 1478 y se refería a la imprenta. Es decir, cómo los elementos que han llevado y han construido el factor de las definiciones del pensar implican también un miedo a pensar. Un miedo a pensar en un momento en que el pensamiento se ha criminalizado y donde las relaciones entre el conocimiento, el poder y el saber implica un control de los saberes. Implica, por tanto, que el conocimiento está ligado a una construcción del poder y el saber que se construye es un saber que viene determinado por ese hecho hegemónico que implica ese control, un control ideológico, político, social, cultural, pero sobre todo un elemento que viene a construir una razón hegemónica sobre cómo pensamos, qué pensamos, para qué pensamos y desde ese criterio una agenda. Es decir, se proyecta un tiempo, el tiempo de un pensamiento en el cual estamos contenidos y estamos articulados fundamentalmente a pensar hegemónicamente, como si hubiera una agenda, un principio, qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que no hay que pensar. Orlando Flash Gordon, otro de los grandes teóricos de América Latina, llamó a subvertir el conocimiento. Señalaba que el conocimiento, si quería ser, tenía que subvertir el orden. Tenía, por tanto, que ser parte de un tiempo histórico capaz de construir en ese momento la explicación de una realidad en la cual siempre se iba contra las élites. Es decir, el pensamiento crítico es un pensamiento contra las élites, decía Orlando Flash Gordon. Pensar América Latina era pensar en el ámbito de las antiélites, en el ámbito del cambio social, en el ámbito de las revoluciones de independencia, que él llamó revoluciones inconclusas, en el ámbito de contravertir lo que se estaba construyendo como un pensamiento hegemónico, como un pensamiento que no justamente carecía de un factor esencial, que era el factor de la crítica. ¿Y cuál era para Orlando Flash Gordon ese factor de la crítica? El concepto de crítica del poder. Señalaba que el pensamiento crítico tenía que hacer frente al poder. Tenía, por tanto, que enfrentarse no solamente al poder, sino expresarle al poder lo que el poder debe de hacer desde un valor ético, desde un valor de la justicia social, desde un valor del cambio social y de la articulación de la emancipación. Señalaba, por tanto, que todo pensamiento es subversivo y se subvertía en el orden porque era capaz de presentar una realidad distinta, porque era capaz al mismo tiempo de subvertir el conocimiento, de subvertir, por tanto, las dinámicas que van construyendo la lógica del pensar. Pero él decía, eso trae un peligro, el peligro que conlleva, entre otras cosas, que cuando ese pensamiento subversivo
logra y es capaz de hacerse hegemónico, deja de ser subversivo. Se construye, por tanto, en un factor de la élite y por tanto es necesario retomar ese factor de cambio y hacer un segundo punto de referencia y un tercer y un cuarto. Es decir, hay que seguir subvirtiendo el orden. Hay que seguir pensando. Y él señalaba, y en eso sí, que efectivamente el pensamiento implica, entre otras cosas, esa disciplina del conocimiento de la realidad en la cual se está. Cultural de Occidente, en donde nos ubicamos desde la conquista, es decir, hay que hablar también desde la conquista, no voy a meterme en ese ámbito, pero que en definitiva a partir de esa razón cultural, había construido el espacio de una dominación política. De ahí surgieron los primeros conceptos, entre otros de Pablo González Casanova y el propio Rodolfo Stavenhagen, del colonialismo interno. Y aparecieron también los primeros criterios de una gran teoría latinoamericana del pensamiento crítico que se articuló no necesariamente en torno al marxismo. El marxismo formó parte de esa corriente de pensamiento crítico que se abría y pujaba por romper las dinámicas de ese entendimiento de América Latina como es el sur de Occidente, como ese elemento subdesarrollado, como ese factor donde en América Latina no se piensa, sino que se actúa, en esos elementos donde América Latina no tiene nada que aportar, donde América Latina no tiene nada que decir, donde en América Latina se citan a los franceses, a los ingleses, a los alemanes, a los italianos, y los latinoamericanos, ¿quién los cita? Ni siquiera los propios latinoamericanos. Ese elemento fue un factor que abrió las ciencias sociales, desde la historia, desde la antropología, desde la economía, desde todos los factores se empezaron a pensar en las ciencias sociales, no solamente en América Latina, sino de América Latina. Los grandes debates que se estaban dando en el ámbito de las ciencias sociales también se dieron en América Latina. La neutralidad valorativa, los elementos del sistema de Parsons, los factores que identificaban la teoría de la modernización con Gino Germani, los elementos que entraban a definir las sociedades duales, pero junto a eso apareció un pensamiento rico que fue abriendo los espacios a lo que lentamente se fue considerando como un marco del pensamiento crítico, frente a la sociología de la modernización, frente a los aportes de la teoría de los alcances medios de Merton, que también sufrió la Flaxo, o sufrió o padeció, o no solamente ni padeció ni sufrió, sino que también fue eje de ese debate. Es decir, porque la Flaxo era un elemento vivo y por tanto los factores de las teorías de alcance medio, los elementos que definían el marco del método, los factores que implicaban el rigor de las ciencias sociales latinoamericanas, también estuvieron en Flaxo, también se debatió en Flaxo. Las primeras escuelas, los primeros alumnos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, los podemos encontrar en esa generación: Enzo Faleto, Cardoso, Tomás Mulián, aquellos que además construyeron como Aníbal Quijano, como aquellos que también estuvieron de todos los países de América Latina recurriendo y yendo a un René Zabaleta, por ejemplo, aquellos que fueron construyendo esa escuela de pensamiento que después significó ese gran desarrollo de lo que se llamó la escuela crítica, la escuela de pensamiento crítico en torno a la teoría de la dependencia. Ese marco de la teoría de la dependencia y fundamentalmente la modernización como contrapartida se expresó también en las luchas políticas. El concepto de subdesarrollo o revolución, fascismo o socialismo con Teotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Octavio Yanni, Florestan Fernández, Tomás Amadeo Bacconi o Hugo Semelman o Eduardo Ruiz fueron significando un ámbito muy amplio desde el punto de vista del debate. La teoría de la dependencia redefinió el imperialismo, definió los elementos de relación fundamentalmente entre las clases sociales, definió también los factores que implicaban las transformaciones de la economía de enclave, los espacios de la construcción de lo que eran las burguesías nacionales con los estudios de Fernando Enrique Cardoso. Aportó, por tanto, un gran espacio de que también la sociología de la educación, la sociología se expandió, las ciencias sociales se desarrollaron. Y eso generó la visión de que en América Latina, esa visión malentendida también de progreso en las ciencias sociales, iban a tener un camino sin fin. El gran marco de referencia de las dos grandes escuelas de pensamiento también se afectó en Flaxo cuando hubo un punto de inflexión en América Latina. El punto de inflexión de las dictaduras militares y sobre todo el golpe militar en Chile del 11 de septiembre de 1973.
¿Por qué? Porque Chile era un referente no solamente en la Flaxo y en la escuela de sociología, sino en la de ciencia política, y porque ahí mismo estaban también todos los exiliados de la mayoría de los países de América Latina que habían hecho un gran desarrollo a las ciencias sociales latinoamericanas. Es decir, y a Chile también. Chile se benefició de todo un exilio de brasileños, de todo un exilio de paraguayos, de todo un exilio de bolivianos. Es decir, hubo una amplitud de la cual también Flaxo se benefició. Pero eso implicaba también el pensar la sociedad en el ámbito de la Guerra Fría, en el ámbito de los factores que definieron también lo que podríamos llamar ese puntal que liga las ciencias sociales con las ciencias físico-matemáticas, con los elementos de la regularidad, del rigor, de los factores de construcción de las etapas del progreso, los elementos de Rostow, los criterios también de cómo se hacían investigaciones. Esos paradigmas que estaban ahí presentes fueron generando el espacio de un pensamiento social fuerte y hegemónico. Pero claro, 1973 fue una ruptura. Y esa ruptura se expresó curiosamente al año siguiente, en 1974, con el Congreso de ALAS, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, coordinado ni más ni menos con Daniel Camacho, y que se celebró en San José de Costa Rica, y que fue la primera gran crisis de la teoría de la dependencia. Fue el elemento que tanto desde la derecha teórica como desde la izquierda teórica se empezó a cuestionar la capacidad de análisis de la teoría de la dependencia. Desde Agustín Cuevas hasta Imaz se estaban planteando los elementos de que no eran más que dos partes de una concepción desarrollista, de la concepción de Cepal, articulada por Previs, fundamentalmente en las concepciones centro-periferia. A partir de ahí hubo todo un gran debate que fueron generalizados sobre todo por dos autores, Agustín Cuevas y en otro caso Francisco Béfort, que fueron los dos grandes teóricos que dieron, si ustedes quieren, la puntilla a esa concepción de la gran teoría latinoamericana de la teoría de la dependencia. 4 fueron los elementos que ellos dijeron, simplemente los citaré rápidamente. La transformación decía que no podía ser un análisis marxiano estricto sensu porque habían perdido las dos categorías de análisis propias del marxismo, la explotación y la clase, y la habían cambiado por dependencia y nación. Esos dos elementos eran los que habían dividido supuestamente esa dimensión. Por eso apareció una sociología nueva en América Latina, una sociología que no expresó ese camino, que fue un camino colateral, los caminos de las andanzas laterales, de esos pequeños vericuetos que por estar ocultos o porque la luz se enfocaba en la sociología de la modernización y en la teoría de la dependencia, no tuvieron la fuerza en el ámbito de la expansión de su reconocimiento, pero están presentes, sobre todo la sociología de la explotación, porque se había discutido mucho sobre la sociología del poder, pero la sociología de la explotación puso también en vereda los elementos que vinculaban valores, elementos que utilizaban también los criterios de riqueza y los de desigualdad. Desigualdad, riqueza, valores e ideología cambiaban con el concepto de explotación. Y ahí la importancia del texto del año 71 de Pablo González Casanova, La sociología de la explotación, que vino a representar también un quiebre. Pero hubo un quiebre anterior, y con esto me salto a lo que quería expresar hoy como cambio de hipótesis: la democracia en México. Justamente ese debate entre la ciencia supuestamente de la modernización, la empiria, la neutral valorativa, los elementos axiológicos y los factores de la ciencia comprometida, los elementos de articulación de la crítica al poder, llevaron a una consolidación quizás de un texto que es un punto de referencia para todas las ciencias sociales latinoamericanas. El uso de las técnicas de investigación sin ver ni sin pensar si son de derecha o de izquierda, que no lo eran, sino como técnicas de investigación en el ámbito del análisis cuantitativo y cualitativo. Y eso es lo que hizo la democracia en México. La democracia en México cumplió ese factor de unidad entre las técnicas de investigación que habían sido denostadas por una parte del pensamiento crítico latinoamericano, tomándola simplemente como un factor de empiria, como un factor del dato. Hoy hablaríamos del Big Data. Pero bien, es otra cosa, es decir, el concepto en definitiva estaría vinculado a esa concepción del uso de las técnicas de investigación cuantitativa que en el fondo se entendían como lo único científico, ese concepto de la sociología científica
científica frente a la sociología ideológica, política, que no era ciencia, se decía, sino mera ideología. El mejor trabajo de crítica es el de Liceo Verón, donde dice: nosotros no criticamos a la sociología de la modernización ni a la sociología científica como mecanismo de hacer ciencia. Nosotros lo que planteamos es cuando ellos se plantean que es la única manera de hacer ciencia, es cuando ellos están rompiendo el rigor de la propia ciencia en el ámbito de paradigmas distintas, porque se constituyen como la única manera y por tanto reducen la ciencia a su propia concepción científica de hacerla. Por lo tanto, desde ese punto de vista aparece toda una serie de debates y de articulación. Pero bien, eso tenía un eje, el eje de pensar la sociedad. Pensábamos la sociedad con sus clases sociales, la sociedad con su desigualdad, la sociedad con los marginados y la marginación, la sociedad con la injusticia, la sociedad con los procesos de transformación, con las luchas democráticas, con las luchas también que se generaron en torno a la revolución cubana o lo que fue el Bogotazo en 1948. En definitiva, veíamos la sociedad y el cambio social. Flaxo nació, entre otras cosas, para crear esos factores de análisis de la planeación estratégica para el cambio social. Es decir, gente que tuvieran capacidad de visión de Estado en el ámbito de la perspectiva política, en el ámbito de la perspectiva teórica, en el ámbito de las dinámicas de creación de pensamiento propio, pero al mismo tiempo se decía como una forma de compromiso con su tiempo histórico, de compromiso con el cambio social. Por tanto, articulaban esa visión pensando en un futuro, pero sobre todo reinterpretando el pasado. América Latina reinterpretó su pasado, articuló nuevas maneras de conocer continuamente su pasado, pensó el pasado de manera distinta. Aparecieron los pueblos oprimidos, subordinados, los pueblos originarios, aparecieron los elementos que ya no solamente fueron estudiados por la antropología, sino pasaron a ser parte viva de una relación política y social en el ámbito de su incorporación. Ya no eran los factores del indigenismo, eran los factores de entender esa identidad propia que cambiaba el concepto de nación, que cambiaba el concepto de identidad nacional, que modificaba las maneras de pensar América Latina. Y por eso el sociólogo, el politólogo eran comprometidos con su tiempo, críticos con el poder. Por eso asustaban. Por eso la sociología apareció comprometida en su tiempo. La sociología apareció ligada a ese pensamiento crítico, si me permite, de alguien que en América Latina tuvo mucho peso, Ray Mill. Y Ray Mill decía cuál era el papel del científico social en el ámbito del estudio de la sociedad. Y dice Ray Mill, cito textualmente: son tres los principios básicos a la hora de construir la argumentación y dirigir su mensaje. Y a los que tienen el poder y lo saben, les imputa grados variables de responsabilidad por las consecuencias estructurales que, según descubre su trabajo, están decididamente influenciadas por sus decisiones y por sus emociones. Imputa al poder la responsabilidad de los actos. Es decir, hay un elemento en el cual el poder no se exime de las decisiones que toma. No se puede firmar un acuerdo, no se puede firmar una ley de flexibilidad laboral, para ponerlo a día de hoy, donde se lleva a cientos de trabajadores al paro, a la inanición. No se pueden firmar leyes en donde además se les quitan las casas en función de los desahucios, en función de que se les limita la seguridad social y no se hay vivienda, sino al mismo tiempo no se le imputa una responsabilidad por la decisión tomada. Eso es lo que plantea Ray Mill, que no está tan lejos de lo que en su momento también significó la aparición de un concepto muy subversivo, que fue el concepto de intelectual. El concepto de intelectual aparece en Francia, ligado además a un literato que escribe contra el caso Dreyfus, que se llama Yo acuso. El concepto del yo acuso, que fue un escrito al Estado en función de la razón de Estado para criticar la manipulación y para criticar también el antisemitismo, de todos los elementos que habían llevado al caso al teniente, entre otras cosas, a ser condenado a muerte en ese juicio que después se suspendió la condena, fue lo que significó la aparición por primera vez del concepto del intelectual. Porque el intelectual era comprometido y solamente podía hacer subvertir el orden. Era, entre otras cosas, la posibilidad real de criticar al poder.
El segundo punto que dice Wright Mill, dice aquellos cuyas acciones tienen esas consecuencias, pero parecen no saberlo, dice Wright Mill, les atribuye lo que ha descubierto acerca de las mismas. Y en definitiva, dice, intenta educar y después de nuevo imputa responsabilidad. El factor, por tanto, de la educación, el criterio que significa la enseñanza de las ciencias sociales desde el punto de vista del conocimiento de la identidad y de la ciudadanía. Por tanto, él señala y repito, aquellos cuyas acciones tienen esas consecuencias, pero parecen no saberlo, les atribuye lo que ha descubierto acerca de las mismas. Intenta educar y después de nuevo imputa responsabilidad. Ese era el criterio de la razón de Estado de la crítica de Émile Zola, que es el que escribió el Journus. Y por último señala Wright Mill, a quienes regularmente carecen de tal poder y cuyo conocimiento se limita a un ambiente cotidiano, les revela con su trabajo el sentido de las tendencias y decisiones estructurales en relación con dicho ambiente y los modos como las inquietudes personales están conectadas con los problemas públicos. En el curso de esos esfuerzos expone lo que ha descubierto en lo concernientes a las acciones de los más poderosos. Las ciencias sociales, como bien decía la secretaria general en este caso, es decir, es así, es decir, no tenemos supuestamente para qué sirven las ciencias sociales. Esa es una pregunta de psicoanálisis, no es una pregunta desde las ciencias sociales. Las ciencias sociales están para cumplir su papel en el ámbito de describir, explicar, comprender, relacionar las decisiones que tomamos nosotros desde el punto de vista de sus consecuencias políticas y sociales. Y en ese ámbito esa responsabilidad de las ciencias sociales sigue siendo decirle al poder cuáles son las consecuencias de esas decisiones. Pero claro, hacerlo implica salirse de los marcos referenciales del sistema. Por tanto, las consecuencias que han generado tienen que ver también, y retomo, en el ámbito de lo que fue justamente el golpe de Estado en Chile, la despolitización, culpables las víctimas. La sociedad se había politizado, la sociedad se había construido en el ámbito de ciudadanía, demandaba derechos políticos, derechos sociales. América Latina estaba cambiando. América Latina no era la América Latina de la década de los 40, no eran pueblitos rurales pequeñitos, habían generado ciudades, megaciudades, se habían generado teorías, ámbitos de debate, se habían generado instituciones. La realidad social latinoamericana era distinta. Y esa distinta realidad social implicaba, por tanto, darle centralidad a la política, al cambio social. Medina Echeverría hablaba de la racionalidad, pero de la racionalidad también material y formal. El hecho de la decisión política, aunque él fuera un liberal, decía solamente la libertad y la democracia entendida como el espacio de construcción de una racionalidad política, ni técnica ni administrativa, ni técnica ni funcional, es decir, ni burócratas ni tecnócratas, sino políticos articulados a su realidad, era lo que iba a definir fundamentalmente la posibilidad de un cambio social democrático. Esas fueron las consideraciones políticos sociales del desarrollo económico, los elementos de esa construcción de la responsabilidad en la lucha democrática. Pero las luchas democráticas crean ciudadanía, y la democracia estaba ligada no al modo de producción democrático. La democracia constituía parte de un proyecto social de emancipación, de un proyecto social de transformación, de un proyecto social que iba modificando las propias estructuras de desigualdad y de incorporación de los grandes sectores excluidos y también dominados y explotados en América Latina. Esos factores que fueron construyendo esos elementos se vinieron abajo fundamentalmente con la experiencia del golpe militar de Chile. El proceso de la despolitización, nuevos principios de explicación, había que despolitizar, había que hacer la reforma del Estado, había por tanto que cambiar la dinámica de construcción de los sujetos. Y lo primero que se hizo fue perder la centralidad de la política. Es decir, la política ya no era el centro como lo político. La centralidad de la política dejaba de ser la construcción del espacio de la nación, del espacio de la identidad, del espacio de la construcción de los sujetos políticos. La centralidad de la política pasaba a ser política de gestión en el sistema. La política ya era gestión. La política no era un proceso de toma de decisiones en el cambio social, en las dinámicas de transformación política. La democracia incluso se redefinió en torno y dentro del sistema.
La democracia dejó de ser un factor articulado de un proyecto de transformación social y política. Se habló de una democracia sin adjetivos, de una democracia sin contenidos, de una democracia meramente cuantitativa en el ámbito técnico, es decir, una democracia en el Estado en términos de un estatus. No la democracia como práctica plural de control y de ejercicio del poder, es decir, desde el valor ético de la responsabilidad de construir sujeto político. Es decir, la democracia como una práctica, la democracia se entendió como una técnica y la política se entendió como una gestión, no se entendió por tanto como alternativas. Y aparecen las palabras como ONG, elementos que además se mercantilizaban desde el punto de vista de hacer de proyectos. El tercero fue el desconcierto teórico. No hay teoría. Si tenemos pérdida de centralidad de la política frente al hecho económico que se llamó proceso de desregulación, en el ámbito justamente con un cambio de la política al hecho económico, lo económico empezó a construir el proyecto político. No fue lo político lo que construyó el proyecto económico, porque no olvidamos, y eso lo dijo también el presidente de la República, no lo dijo así, yo me tomo la libertad de reinterpretarlo así: el capitalismo no es un hecho económico, es un hecho político, es un hecho de poder, de construcción política, no económica. Incluso Adam Smith, incluso David Ricardo, para poder definir el hecho económico, tiene que ir al hecho político desde el punto de vista de la construcción del sujeto a teoría de los sentimientos morales y las emociones. Sin esas emociones que construyen el egoísmo como un factor de articulación en el ámbito del Estado, es imposible después la articulación del hecho económico. Después, por eso su texto más importante no es la riqueza de las naciones, sino más bien la teoría de los sentimientos morales. Por tanto, pérdida de centralidad de la política, desarticulación del pensar, está todo pensado. Tercero, desconcierto teórico. La teoría es una construcción que, fíjense ustedes, experiencia y realidad. Eso define el hecho teórico, la unidad entre la experiencia y la realidad. La experiencia y la realidad construida a través de un discurso que es capaz de explicarlo, que le da sentido al hecho social. El hecho social, diría John Searle, fundamentalmente construido no como un hecho significativo y significante que une en el lenguaje la posibilidad de ser. Por tanto, experiencia y realidad van a ser sustituidos, no por modelos, sino por la simulación. Ahora todo es simulado, todo aparece en la realidad virtual. Por tanto, ¿para qué sirve la teoría? Para nada. La teoría se cambia por el elemento de la realidad de la simulación. Y eso tiene que ver con un criterio que iniciaba al principio con el cambio de hipótesis. Nosotros estuvimos acostumbrados hasta la década de los 80 y 90 a pensar en ese del siglo pasado, fundamentalmente pensando desde la mecánica newtoniana, desde las dinámicas de la articulación de la física clásica, fundamentalmente en el ámbito de la determinación, que también existe, pero en el ámbito, a partir de la década de los 40 aparece la lógica de sistemas con el ámbito de la cibernética, Norbert Wiener, y el cambio de la física clásica por la física que se va a construir a partir de la cibernética y de la matemática como teoría de juegos, construye una dinámica completamente distinta del poder, porque las estructuras ya son disipativas, porque el poder se construye de otra manera, porque la violencia es una violencia que desaparece del acto inmediato, es decir, es la esclavitud consentida, el elemento que define cuando el poder más funciona es cuando no lo sentimos. Cuando el poder más está en nosotros es cuando no hace falta que ejerza la violencia extrema, cuando no hace falta que se exprese a través de golpes de Estado o que se exprese a través fundamentalmente de la represión directa del uso de la fuerza física. Es decir, diría nuestro amigo Weber, cuando hay disciplina, cuando hay convencimiento y acatamiento inmediato de la orden. Es ahí cuando el poder se convierte en dominación. Y cuando el poder se convierte en dominación y nosotros lo asumimos, el poder parece que nos da libertad. La libertad que el poder tiene de ponernos a nosotros a funcionar en su lógica, en su dinámica y con su agenda. Es decir, con el desconcierto teórico de que no hay necesidad de plantearse, por tanto, la teoría. Pero la teoría en América Latina sigue existiendo y sigue habiendo elementos de construcción que siguen interpretando y reinterpretando las ciencias sociales en el ámbito de las tecnociencias. Lo que pasa es que tenemos que entender que estamos en un campo de condiciones adversas.
Y por último, para ir concluyendo, desánimo de la conciencia y el juicio reflexivo. ¿Para qué queremos la conciencia? La conciencia no sirve para nada, hay que ser pragmáticos. Y en ese pragmatismo me van a perdonar, de vez en cuando uno improvisa. Les voy a leer en qué consiste este pragmatismo. Si me lo permiten. Es que no me resisto a leérselos. Lo que pasa es que cada uno escribe y después no se acuerda de lo que escribe. Bueno, no es el caso, pero también pasa. Quería yo, si se me permite, mire, después ustedes piensen quién lo dice. Dice, Pinochet, fíjense lo que es el pragmatismo. Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Descentralizar, desregular, privatizar. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, esto para los historiadores, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Bien, usted puede pensar que es el hijo de Pinochet, que es Reagan, que es Margaret Thatcher. No, fue el vicepresidente con Bachelet del gobierno de la Concertación en Chile, Alejandro Foxley, miembro, fíjense ustedes, de la Concertación en Chile y vicepresidente de Chile con la presidenta socialista Michelle Bachelet. No hace falta más comentarios. Ese es el pragmatismo, y esto lo dice después del 2001, cuando ya Pinochet había estado preso en Londres, detenido y acusado de crímenes de lesa humanidad. Es decir, esto es lo que significa, entre otras cosas, ese factor de renuncia, de cobardía, de social conformismo, que en el fondo ubica el pragmatismo del hecho de la economía de mercado. Fíjense ustedes, no repito esas palabras porque cuando yo lo leí en su día dije, no puedo creer lo que estoy escuchando. Si un vicepresidente de la Concertación con una presidenta socialista viene a decir esto, no lo creía. Bien, pero ahí está dicho. Por tanto, voy concluyendo. Esto lo que significa es dificultad para estructurar el pensamiento crítico. Estamos, y voy concluyendo, en un campo de condiciones adversas, que se juntan tres elementos. La opinión común que sustituye al sentido común. Todos opinamos, lo que decía Medina Chavarría. Todos opinan de todos, los tertulianos, todos saben de todo. Se puede hablar de todo sin saber de nada, es la mejor definición que un día escuché yo de ser sociólogo. Una persona que puede hablar de todo sin saber de nada. Si en definitiva le preguntan lo que sea y uno tiene el discurso y el lenguaje suficiente para enrollarse de manera sistemática durante qué pasa en Irak. Es una situación compleja, muy difícil, hay que pensar que hay múltiples variables, es verdad que juegan otros factores internacionales, lo cierto es que tenemos que entender los problemas fronterizos, hay que ver, no se ha dicho nada. Eso es lo que significa esa opinión común que sustituye el rigor en las ciencias sociales y que en el fondo hace que haya muchos charlatanes. Y esos charlatanes en el fondo son los que copan en el ámbito también algunos de los centros de pensamiento en el cual se ubican simplemente para ser famosos o simplemente para tener fuerza en la televisión o para ser presentadores o para tener ese espacio supuestamente
de lo que es los medios de comunicación a la política. Ese es el gran cambio. No estamos, todos los partidos políticos, todas las opciones políticas se han construido desde las estructuras sociales y de las estructuras de poder. Tienen, por tanto, vínculos con los medios de comunicación. Pero hoy lo que se llaman las nuevas dinámicas de los nuevos partidos emergentes no nacen en las estructuras sociales y de poder, nacen en la televisión. Por tanto, tienen un pie en la política, pero es al revés. Las estructuras sociales y de poder han construido desde los partidos socialistas, comunistas, los partidos demócratas cristianos, los social cristianos, los social conservadores, el partido nazi, los partidos fascistas, todos nacen en el ámbito de las estructuras sociales y de poder. En el ámbito de la opinión común, lo que aparecen es fundamentalmente en el ámbito de los medios de comunicación y tienen una pata en la política. Es decir, aparecen como espectáculo, el elemento que define y que pierde esa centralidad de la política que tenemos que definir como el hecho de la ciudadanía. Por eso apela a las emociones, no apela al hecho político de la construcción de proyectos. Ese nuevo elemento de la opinión común apela a las emociones, y las emociones están muy bien en el ámbito de lo particular y en el ámbito de la expresión del amor o del odio o de algunas otras emociones, pero en el ámbito de la decisión política esas emociones constituyen, por tanto, un problema en el ámbito de la construcción de pedagogía política. Nosotros tenemos que hacer pedagogía política, construir ciudadanía implica recuperar ese factor subversivo de las ciencias sociales. Segundo, vulgarización del pensamiento social. Todo se vulgariza, todo da lo mismo. Lo que piensa uno, lo que piensa el otro, no hay rigor. Se ha perdido el rigor en función de la vulgarización del pensamiento social. Parece que un estudiante, con todo lo respeto, un estudiante puede decir, Marx se equivocó. ¿Usted ha leído a Marx? No, pero se equivocó. Pues muy bien. Y después uno, Kant es un romántico. Y no lo estudio. Todos se equivocan, pero nadie lo estudia. Es decir, hay una pérdida del elemento de la construcción del sujeto capaz de hacerse con lo social, por tanto de hacerse con su mundo. Por eso es una persona cada vez más, si ustedes quieren, autista. No tiene capacidad para enfrentarse colectivamente a los problemas. Definan fundamentalmente a través de un proceso de deshumanización, donde sean simplemente una técnica cuantitativa de la aportación del dato, el elemento del gran dato que aparece. Entonces la sociología ya aparece en los campos de fútbol, en los partidos de tenis, donde dice, cabeció 10 veces, dio 8 pases mal. Digo, bueno, si lo trasladamos a la literatura, ¿qué pasa? Una obra de García Márquez de 100 páginas con 1200 caracteres es peor que una de 200.000 caracteres y 300 páginas, porque ese es el dato cuantitativo. Es decir, ¿cómo cuantitativo? O sea, lo cuantitativo como un factor de renuncia a pensar, no como un uso del elemento de lo cuantitativo para explicar algo, sino que el dato se explica a sí mismo. Es decir, hay una hiperinformación del dato que elimina, entre otras cosas, la posibilidad de pensar. Por tanto, en definitiva, ese proceso de deshumanización lo que lleva es a las enfermedades del yo. Y las enfermedades del yo son, sálvese quien pueda, pero yo el primero. Es decir, en definitiva, no se está pensando el otro, el nosotros, aquello que identifica el valor de la sociedad y el valor de lo democrático, el valor de lo que identifica las ciencias sociales. Pensamos en las ciencias sociales porque tenemos problemas. Si no tenemos problemas en las ciencias sociales, ahí sí que tenemos un grave problema, porque no sabemos qué pensar. Y en América Latina tenemos que pensar, y se piensa bien, otras veces se piensa mal, otras veces se piensa más o menos, pero se está pensando. El problema es que cuando ese pensamiento se oculta sobre la base de un mare magnum de datos que nos presentan a unas ciencias sociales obsoletas, con crisis de teórico, con crisis de teoría, con crisis de interpretación. El problema no está en la realidad ni en los teóricos, está en el abandono de ese pensamiento subversivo que tanto hizo por la sociedad latinoamericana, que tanto ha hecho por la sociología latinoamericana y por las ciencias sociales latinoamericanas. Hay que recuperar la subversión del pensamiento. Sin subversión, el pensamiento no es pensamiento. Y eso, en definitiva, es lo que implica que hoy el pensamiento subversivo, la subversión y la crítica es criminalizada. Se criminaliza en dos sectores fundamentalmente. Vean ustedes, en las universidades
en el ámbito del fin de las editoriales, las formas de publicación y sobre todo se mata al mensajero, a los periodistas. O sea, la cantidad de hoy de periodistas asesinados por decir la información implica también un criterio que no estamos ante la sociedad de la información, sino ante la sociedad de la desinformación, de la manipulación y por tanto de bienvenido el Cuarto Reich en el ámbito de lo que significa la mayor absoluta libertad en el campo más completo de la dominación interna. Ya no necesitamos un hecho exterior que nos domine, sino que nosotros nos dominamos a nosotros mismos, censurándonos, limitándonos a pensar, teniendo miedo a pensar y por tanto dejando que las estructuras de este poder, de la injusticia social y en la falta de democracia puedan seguir funcionando de esa manera. Pero hay que decir, y concluyo, que el futuro no está diseñado, que en definitiva nadie preveyó el triunfo de la Revolución Cubana, nadie preveyó el triunfo de Salvador Allende, nadie preveyó el alzamiento zapatista de 1994, nadie preveyó el triunfo en Venezuela de Hugo Chávez, nadie preveyó el triunfo de Evo Morales. Es decir, el futuro no está a expensas de un diseño absoluto con el control del tiempo del futuro. Y por eso las ciencias sociales de América Latina tienen que seguir reinterpretando el pasado para construir un futuro donde desaparezcan los elementos de la injusticia social, la falta de democracia y sobre todo la exclusión de los grandes pueblos oprimidos y explotados como son los pueblos originarios. Muchas gracias. De la Secretaría General de Flaxo, un profundo agradecimiento al doctor Marco Reumann por esta excelente conferencia y a ustedes por su presencia esta mañana, acompañarnos en el acto protocolario de celebración de aniversario, como también para este acto académico.